Bueno, pues bienvenidos a todos los asistentes a nuestro webinar del día de hoy, del 22 de julio. Hoy en el webinar vamos a hablar sobre soluciones en display, tanto de cristal líquido como de tinta electrónica, displays enfocados a aplicaciones industriales. Hoy tenemos una agenda bastante interesante que el webinar lo va a dar nuestro compañero Carlos González, que es ingeniero de aplicaciones en Anatronic. Y bueno, según tenemos en la agenda, vamos a dar una pequeña introducción, comenzando por un poco de teoría sobre tecnologías de cristal líquido y tinta electrónica. Vamos a ver qué formatos de display existen en la actualidad y luego vamos a dar un pequeño overview sobre tres de los fabricantes sobre los que nosotros comercializamos este tipo de productos, que son Bolimin, E-Ink y Avalue. Luego vamos a pasar a hablar sobre soluciones en display de cristal líquido. Veremos un poco pues, lo que son displays de caracteres, displays gráficos, qué interfaces distintas existen para los distintos displays. Y luego entraremos a ver algunos ejemplos, tanto de displays en distintos formatos, como pueden ser chip on glass, BAT-N, OLED, TFT. Y vamos a ver también una serie de displays embedded que llamamos, que es una nueva generación de displays muy interesante, eh, que incluyen también un microcontrolador. Luego, en cuanto a los displays de tinta electrónica, vamos a ver una serie de modelos de displays de tinta electrónica, es digamos el tipo de display más novedoso que tenemos en estos momentos. Veremos también algunos kits de evaluación para este tipo de displays y algunas soluciones terminadas también. Y finalmente dejaremos un ratito al final del webinar para resolver posibles dudas. Entonces, bueno, pues a todos los asistentes tenemos abajo a la derecha una pequeña ventanita de chat donde nos podéis ir dejando vuestras preguntas y estas las responderemos al final del webinar. Así que nada, Carlos, te doy paso. Y nada, por favor, adelante. Gracias. Bueno, muchas gracias, Brian. Bueno, buenos días a todos. Mi nombre es Carlos González y voy a dar este webinar un poco sobre distintos tipos de soluciones en cuanto a displays, pantallas para aplicaciones ya industriales y a todos los niveles. Y vamos a ver distintos, como hemos visto, aplicaciones basadas en cristal líquido y también en tinta electrónica. También habrá un pequeño paréntesis por ahí en la parte del LCD, dentro de lo que sería la parte de los displays OLED, pero vamos a basarnos básicamente en eso, en el LCD y en la tinta electrónica. Primero, lo que vamos a hacer es ver una pequeña, digamos, explicación un poco de modo resumido, de modo sencillo, del funcionamiento de una pantalla, de cómo funciona una pantalla de cristal líquido y cómo funciona una pantalla o la tinta de la tinta electrónica, ¿de acuerdo? Un poco para conocer el concepto que hay detrás de cada uno de ellos. En el caso de una pantalla de cristal líquido, un LCD, va a estar compuesto por un determinado número de capas, ¿vale? Estas capas lo que va a hacer es, vamos a tener una capa de moléculas de cristal líquido que se va a ver colocada entre dos electrodos transparentes y dos filtros de polarización para, en función de cómo apliquemos un voltaje a esos electrodos, lo que conseguiremos será que las moléculas de cristal líquido vayan girando, se vayan moviendo de forma que a través de esos filtros, digamos, de polarización y de un panel posterior iluminado, vamos a ir dejando pasar la forma que podamos generar una imagen en el frontal de la pantalla, ¿vale? De manera que en este caso lo que vamos a tener es un sistema en el que aplicamos una tensión y una serie de moléculas de cristal líquido se van a ir moviendo para impedir o permitir el paso de la luz desde el panel posterior, el backlight, hacia el frontal. Aquí a la derecha vemos un poco un esquema, un poco un diagrama de cómo sería ese concepto, ¿vale? Cómo es el concepto ese a la hora de, por ejemplo, a la parte de la derecha, cuando aplicamos un voltaje, cómo las moléculas se posicionan impidiendo en este caso el paso de la luz desde el panel posterior, y tendríamos, digamos, lo que sería la parte, lo que es en el cristal, en la pantalla, pues tendríamos que no pasa la luz por ahí, entonces podríamos ir formando letras, figuras, números, puntos, lo que nosotros deseamos representar en la
el concepto básico de una pantalla de cristal líquido. Al evolucionar un poco y tener otro tipo de aplicaciones, podemos tener pantallas de cristal líquido ya de color. En este caso, digamos, serían tres los colores rojo, verde y azul, en el que vamos a tener un filtro para cada uno de esos colores, de manera que, controlando independientemente de estos subpíxeles, podremos generar un color, digamos, en el píxel completo, y de esa manera ir generando distintos colores en nuestra pantalla. ¿De acuerdo? Entonces, vemos aquí es un poco ese una acción, nivel de contraste, más brillo, mejor visión a la LCD y demás. ¿Vale? Entonces, lo que es la parte del funcionamiento, digamos, teórico, así un poco a grandes rasgos del LCD, lo dejaríamos por aquí. Y ahora vamos a ver también, aparte de lo que es la pantalla en sí, el cristal propiamente dicho, vamos a ver una serie después, más adelante, una serie de pantallas de distintos formatos con los que podemos hacer uso de esta tecnología, ¿vale? Podremos ver pantallas que se van a basar en un sistema de lo más sencillo, como puede ser la parte más a la derecha, esa columna donde vemos los típicos displays por ejemplo, 2 filas y 20 caracteres por fila, por ejemplo, con distintos tipos de colores, iluminaciones y demás. Y ya después podremos ir cambiando el tipo de tecnología de la pantalla LCD para ir añadiendo nuevas prestaciones. Mayor tamaño, mayor resolución, mayor brillo, nuevas interfaces de comunicación, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Entonces después haremos un pequeño repaso sobre todo este tipo de formatos de pantalla que vamos a poder encontrar, sobre todo en el caso de este fabricante, el de Volimi. ¿De acuerdo? Dando paso ahora a la tinta electrónica, esta tecnología, ¿vale? Lo que vendría a intentar representar, a conseguir es digamos, la visión de un papel impreso, ¿vale? Lo que queremos conseguir aquí es esa calidad a la hora de mirar una pantalla, porque cuando nosotros vemos una pantalla LCD, vamos a tener un backlight por la parte de atrás, ¿vale? Un panel que nos estará iluminando con una luz blanca, mayoritariamente, que eso al final va a aumentar el consumo, vamos a tener una peor visión, digamos, que si lo comparamos con el tema de la tinta electrónica. En este caso, la tinta electrónica, como vemos por aquí, va a estar formado por tres capas. Una capa, un electrodo, después una capa intermedia que estará formada por microcápsulas de pigmentos, todo ello dentro de un fluido transparente, y después tendríamos una capa, sería un electrodo transparente, que ya sería la que nos dejaría ver esos pigmentos que se encuentran en el fluido. En función de la carga eléctrica que nosotros podamos ir aplicando a esas microcápsulas, lo que vamos a conseguir es que podemos ir formando digamos, la representación de la imagen que nosotros queramos construir, ¿vale? Estos pigmentos son micropigmentos de unas microcápsulas más pequeñas que el tamaño del grosor de un pelo humano, ¿vale? Y utilizan pigmentos como la tinta normal que podemos utilizar, por ejemplo, para escribir, para imprimir, etcétera. ¿Vale? Vamos a ver sistemas que están basados tanto en 2, en 3 y hasta 4 pigmentos, porque con esto nos va a dar una mayor versatilidad y lo vamos a ver a continuación. En un sistema de tinta de 2 pigmentos, lo que vamos a conseguir vamos a tener pigmento blanco, pigmento negro, y de esta forma, jugando con los voltajes, podemos ir cambiando la posición de las microcápsulas. De manera que, si nos imaginamos esto a gran escala, cada píxel lo vamos a ir controlando de esta manera, de forma que podamos representar una imagen en la pantalla de la tinta electrónica. ¿De acuerdo? En un sistema, por ejemplo, de 3 pigmentos, lo que vamos a tener por cada una digamos, de estos píxeles, vamos a tener pigmento de 3 colores distintos. Pigmento de color blanco, pigmento de color rojo, por ejemplo, y pigmento de color negro. Entonces, estos pigmentos, digamos, estas microcápsulas estarán cargadas con cierta capacidad, digamos, con una cierta carga positiva o negativa, dependerá un poco del tipo de color, y lo que vamos a hacer es ir jugando con los voltajes de manera que podamos ir moviendo esas microcápsulas dentro del fluido, de manera que podamos colocar, por ejemplo, si necesito tener una imagen, representar una imagen de color rojo, subir el color rojo hacia la pantalla y poder verlo. O, por ejemplo, como estamos viendo ahora, cambiar por el color negro. Entonces aquí podremos ir jugando con esos 3 tipos de pigmentos e ir cambiando el orden, la disposición en la pantalla.
Además, también existen opciones, sistemas en las que podemos tener 4 pigmentos distintos en la misma, digamos, en el mismo píxel. Entonces, aquí, como estamos viendo, tendríamos 4 tipos de colores distintos, blanco, amarillo, rojo y negro, y otra vez jugando con el tema de las cargas y cómo vamos aplicando distintos voltajes, podemos ir moviendo esas microcápsulas, esos pigmentos, digamos, hacia la pantalla. Y entonces poder ir jugando con los colores y representar el color que a mí me interesa en mi aplicación, ¿de acuerdo? Y ya dándole una vuelta de tuerca más a todo esto, tendríamos ya un sistema avanzado de tintas, ya de 4 pigmentos basados, digamos, en los colores secundarios para poder representar todo el espectro de colores, ¿vale? Que tendríamos el magenta, el cian y el amarillo y después el blanco. Entonces, con todos estos colores podemos ir jugando píxel a píxel qué color queremos representar, de manera que podamos tener en una pantalla de tinta electrónica una imagen a todo color sin tener que ser, por ejemplo, de un color determinado, sino que podemos ir mezclando esos colores para poder obtener una imagen lo más, digamos, mejor representada ya en tema de color. ¿De acuerdo? Entonces, esto sería un poco el funcionamiento, digamos, un poco así teórico y de lo que sería así como de las pantallas de cristal líquido. Y lo que vamos a hacer ahora es, vamos a ir viendo distintas soluciones que tenemos por parte de distintos fabricantes para todo este tipo de aplicaciones en las que podamos utilizar tanto pantallas de tinta electrónica como pantallas LCD. Porque hoy día el sistema, la tecnología, todo, cualquier tipo de aplicación, etcétera, vamos a poder encontrar una pantalla, vamos a necesitar presentar de información, adquirir una información del sistema o lo que fuese, desde un sistema desde lo más pequeño hasta ya sistemas, digamos, más completos, de mayor tamaño y demás. Entonces vamos a poder ver soluciones que van desde los 0,96 pulgadas, por ejemplo, hasta ya soluciones de 42 pulgadas para nuestras aplicaciones que vayamos a desarrollar. Entonces, un poco en función del tipo de aplicación que queramos desarrollar, como puede ser, por ejemplo, un panel, una pantalla para recoger información de un sensor, por ejemplo, un wearable que estaremos diseñando, una etiqueta para el tracking de contenedores, por ejemplo, o ya simplemente un panel de información estático, pero que pueda yo configurarlo desde un ordenador. Entonces, para todo ese tipo de aplicaciones que se nos puedan ocurrir donde pueda haber una pantalla, pues aquí vamos a ir viendo distintos tipos de soluciones que estos fabricantes nos van a proporcionar, ¿vale? Entonces empezaremos un poco para poner en contexto quiénes son estos fabricantes. Tendríamos aquí a Bolimin, a E-Ink y a Value. Entonces empezaremos por Bolimin. Será una pequeña descripción, un pequeño resumen sobre todos ellos. Bolimin es una empresa con sede en Taiwán y es un proveedor OEM y ODM, de manera que puede proporcionar displays para otros fabricantes a la hora de desarrollar sus productos, así como también desarrollar sus propios diseños, ¿vale? Y en este caso van a ser pantallas industriales que, como digo, van a ser desde un tamaño muy pequeño hasta ya un tamaño mediano. Tiene una fabricación de LCD, módulos de cristal líquido, pantallas OLED, módulos de pantalla TFT, así como ya después también PCs industriales y otro tipo de terminales. ¿De acuerdo? Por otro lado, tenemos a EIN, que este es, digamos, el creador, el pionero de lo que es la tinta electrónica. Y esta empresa se dedica pues, a la producción de pantallas de alta calidad, de altas prestaciones y demás, pues ya para distribuirlo a distintos fabricantes para que puedan desarrollar sus aplicaciones en base a estas pantallas. Por ejemplo, como todos pueden conocer, muchos tendrán un libro electrónico pues que hace uso de este tipo de pantallas de tinta electrónica. Entonces aquí tendríamos al que es el creador y al líder en cuanto a pantallas de tinta electrónica. Y por último, tendríamos al fabricante Avalue, que también tiene sede en Taiwán como Bolimin, pero en este caso es un fabricante, digamos, ya de ordenadores industriales que se dedica pues, al desarrollo de productos basados en arquitectura x86, en RISC, temas de pues, sistemas embebidos, ordenadores de placa única como los SDC, los SOM, System on Module, placas de base industriales, PC de uso general, etcétera. Y digamos que está basado en todo, se centra en todo este tipo de aplicaciones, pero también tiene una parte, también tiene un sector en el que se dedica a crear, digamos, productos acabados haciendo uso de las pantallas de E-Ink. Entonces, en este caso, vamos a ver al final también
algunos ejemplos de esas pantallas, de ese uso de esas pantallas electrónicas para tener ya un producto acabado listo para utilizar. Entonces, ya una vez visto quiénes van a ser estos tres fabricantes, comenzaremos con las soluciones que nos ofrece el fabricante Volumin, que como ya he dicho, y como podemos ver en la imagen, vamos a tener soluciones de todo tipo para nuestras aplicaciones. Comenzaremos con la parte, digamos, con las pantallas más sencillas que uno conoce a la hora de utilizar en electrónica, en electricidad y demás. Son estos pequeños módulos de cristal líquido, en los que vamos a tener una pantalla de cristal líquido con un backlight y una pequeña PCB. Entonces, estos serán las típicas pantallas con los que todo el mundo suele iniciarse a la hora de poder aprender a manejar pantallas, pequeñas placas de desarrollo, pequeños ordenadores pequeñitos y demás. Y entonces, estas son, digamos, la base sobre la que se originó todo el tema de las pantallas de cristal líquido, ¿vale? Entonces, aquí vamos a tener displays de caracteres, como es la imagen de arriba, y display gráficos. En la parte de los displays de caracteres, como ya conocemos, van a estar diseñados única y exclusivamente pues, para mostrar números y caracteres y letras. Vamos a tener distintos tipos de tamaños en los que se van a clasificar en función de las filas, del número de filas que tengan, así como el número de caracteres a representar por cada fila, 8x1, 8x2, 16x2, etcétera. Y también existirá la opción de tener distintos colores, tanto para el fondo como para lo que es la luz que queramos tener en nuestra pantalla, así como tener también distintas fuentes de idioma, porque depende de dónde vayamos a utilizar esta aplicación, pues podemos necesitar un tipo de idioma u otro para poder desarrollar nuestra aplicación, así como también distintos ángulos de visión, porque estas pantallas hay que tener en cuenta el ángulo de visión a la hora de poder seleccionar una u otra, ¿vale? Tenemos que tener en cuenta cómo vamos a ver esa pantalla, si la pantalla va a estar en una posición superior, por ejemplo, a la línea de nuestros ojos, o a una posición inferior, para tener en cuenta ese ángulo de visión a la hora de seleccionar la pantalla. Por otro lado, los displays gráficos están pensados, son pantallas también bastante sencillas, pero en este caso, a diferencia de los de caracteres, están pensados para mostrar pues, tanto letras, números y también, por ejemplo, imágenes. Todo esto en función, pues ya dependerá de las librerías que utilicemos en nuestra aplicación para poder mostrar caracteres o lo que nosotros queramos mostrar en esa pantalla, ¿vale? Y también habrán tamaños estándares entre los que ya, en este caso, ya no estaríamos hablando de filas de columnas, sino que ya estaríamos hablando, pues eso, de cuántos puntos vamos a representar en la pantalla, 122 por 32, 128 por 64, etcétera, etcétera, así hasta, por ejemplo, 320 por 240 puntos. Y también habrá la opción de LCD personalizada. Como pasa con los displays de caracteres, también va a haber opción para elegir colores y así como los ángulos de visión de las pantallas. Vamos a ver a continuación un ejemplo de los distintos tipos de pantallas que podemos encontrar relacionados en este caso para los displays de caracteres, ¿vale? En las tres primeras serían digamos, los de menores prestaciones, los que van a representar menor cantidad de números y letras, y las últimas, ya como estamos viendo, ya sería de 40x4, ya tendríamos 4 filas con 40 caracteres por cada una de ellas, mientras que la primera simplemente es de 8x2, ¿vale? ¿Qué factores tenemos que tener en cuenta a la hora de poder elegir pues, nuestra pantalla? El tipo del formato del display que nosotros queramos, cuántas filas queremos representar y cuántos caracteres vamos a necesitar, el tamaño propiamente dicho de lo que es la pantalla, así como también el tamaño del punto, un poco para ver la resolución que tenga esos caracteres. Y después, una cosa interesante a tener en cuenta es el tipo de interfaz que nosotros vayamos a querer utilizar a la hora de conectar esas pantallas a nuestras aplicaciones, a nuestros diseños. Entonces vamos a tener que tener en cuenta, pues si va a tener que utilizar interfaz paralelo, interfaz SPI, I2C, etcétera. Entonces, en función de lo que yo necesite mostrar en pantalla, tendré que elegir una pantalla u otra para mi aplicación. Y como ya digo, después, una vez elijamos, por ejemplo, una de 12x2, porque necesito por lo menos 12 caracteres para mostrar en pantalla, ya podré elegir el color, el formato de la fuente, o sea, el idioma que yo quiera utilizar, así como los distintos ángulos de visión para la pantalla. ¿De acuerdo? La siguiente que vamos a ver aquí ya sería una lista de algunos módulos, digamos, ya, pero de display gráficos, a diferencia de los anteriores que solamente eran para representar caracteres en filas y columnas. Aquí ya tendríamos lo mismo.
Pues una clasificación en la que nosotros vamos a elegir en función de la resolución del número de píxeles que yo quiera que necesite para mi aplicación, el tamaño que tenga, así como después también la interfaz. Vamos a tener display, módulos, digamos, módulos de LCD que funcionen con interfaz paralelo, y que sean compatibles después con otro tipo de controladores que yo pueda tener en mi placa de desarrollo para poder manejar este tipo de pantallas, ¿vale? Porque eso después también es una cosa, un factor muy a tener en cuenta a la hora de elegir una pantalla, que es también el controlador que yo necesite para poder hacer un uso eficiente y un uso correcto de cada una de estas pantallas. Entonces, como hemos visto las pantallas, digamos, las más sencillas, las que vamos a mostrar caracteres o ya algunas pequeñas imágenes, pero en este caso, como vemos, ya sería en formato, digamos, monocromo, en la que no tenemos color, simplemente cambiará la luz de fondo y el tipo de ángulo de visión y demás, pero no estamos aquí hablando de pantallas de color como tal, ¿vale? Entonces vamos a seguir viendo otro tipo de pantallas con otro tipo de configuración para poder hacer uso de ellas en nuestra aplicación. La siguiente serían los displays tipo glass, los displays COG LCD. En este caso, lo que vamos a tener es, al igual que tenemos con las mismas pantallas de antes, pero en este caso vamos a integrar lo que es el circuito integrado del controlador en la misma pantalla. ¿Por qué? Porque de esta manera lo que vamos a conseguir es tener en un dispositivo, va a ser más ligero, va a ser de menor tamaño, va a simplificar el proceso a la hora de conectar esa pantalla a mi aplicación, a mi desarrollo, a mi diseño, y voy a hacer un uso más fácil de él. Y además voy a reducir, digamos, el conector que voy a tener va a ser de un grosor va a ser, digamos, a tener un ancho muy finito, de manera que podamos tener un gran número de pines en un espacio mucho más reducido que si tenemos, como veíamos antes, los módulos anteriores, pues todos los pines alrededor de la PCB, de la propia placa, digamos, que incorpora la pantalla. Entonces, en este caso, vamos a tener el circuito controlador integrado en la propia pantalla y después ya un pequeño conector que conectaremos directamente a nuestra aplicación. Vamos a tener también resoluciones de distintos tipos, 128 por 32, hasta 160 por 160, perdón, y display de caracteres, pues 16 por 2 o hasta 20 por 2. Como vemos aquí, una clasificación de estos tipos de pantallas que ya vienen con el chip integrado. Como vemos, clasificadas también en función de pues, del formato que tienen, el tamaño propiamente dicho del punto, y otra cosa muy a tener en cuenta de la interfaz que yo vaya a querer utilizar en mi aplicación. ¿Vale? Vamos a tener pantallas que utilicen I2C, pantallas con SPI, pantallas con paralelo, con el conector, digamos, con interfaz paralela. Y entonces, en función de la placa que yo esté utilizando, del desarrollo que yo esté llevando a cabo, pues me podrá venir mejor un tipo de pantalla u otra, ¿vale? Entonces, vamos a poder seleccionar entre distintos tipos de estándares de interfaces para poder conectar a mi placa de desarrollo, a mi PCB o lo que yo esté utilizando, ¿de acuerdo? Entonces, esto sería lo que, como estaba comentando, digamos, un avance, una actualización a lo que serían los displays de caracteres y gráficos que teníamos antes, pero ya en este caso, pues, con el integrado y el controlador incorporado en la propia pantalla, para reducir, pues, para facilitar ese uso de estas pantallas. Ahora vamos a pasar a los displays VATN, que en este caso, como estábamos comentando, como comenté al principio, un poco en la teoría de este tipo de pantallas de cristal líquido, vamos a tener una serie de unas moléculas de cristal líquido que se van a orientar en función un poco del voltaje que se le aplique a los electrodos. Lo que vamos a, en este caso, los de cristal líquido van a estar orientadas de forma vertical, de forma que cuando no tengamos la pantalla por defecto, digamos, va a bloquear el paso de la luz, de manera que vamos a tener una pantalla completamente negra. Y únicamente cuando estemos funcionando, cuando estemos moviendo esas moléculas, vamos a dejar pasar la luz. Con esto lo que vamos a conseguir es una mayor relación de contraste, por ejemplo, de 1000 a 1, a diferencia de una pantalla normal PN, en la que al final vamos a tener una luz blanca por detrás. Si queremos bloquear toda esa luz, al final siempre nunca vamos a conseguir ese negro puro, ¿vale? Siempre va a pasar una pequeña cantidad de luz que va a hacer que esos negros no sean puros al 100%. Entonces, en este caso, lo que vamos a hacer es funcionar de la forma contraria y por defecto la pantalla va a estar completamente negra y únicamente donde queramos mostrar información es donde vamos a, digamos, mover esas moléculas de cristal líquido para dejar pasar la luz, ¿vale?
Entonces vamos a tener un negro más profundo, una mayor relación de contraste, como podemos imaginar, porque vamos a tener que el negro va a ser muy negro y la luz va a ser muy blanca, ¿vale? Vamos a tener mejores ángulos de visión en comparación con las pantallas TN, como estábamos comentando antes, una temperatura de funcionamiento de menos 40 grados hasta los 85 grados centígrados, y lo que vamos a tener también es una opción de tanto monocromo, como vemos en la imagen de la izquierda, como también opción con distintos colores, ¿vale? Un poco en función del serigrafiado que yo le ponga lo que es la capa superior de la pantalla, porque lo que vamos a dejar pasar es la luz de la parte de atrás, pero si yo tengo una serigrafía con algún color ya preparado, pues ya tendría en esa pantalla pues esos colores. Como vemos, este tipo de pantalla va a requerir de una personalización. Vamos a personalizar el display a nuestras necesidades para nuestras aplicaciones. Y además estas soluciones van a poder incorporar también un panel táctil, ¿vale? No sé, como ya nos podemos imaginar, podemos usar este tipo de aplicaciones para una aplicación en la que, este tipo de pantallas, perdón, para una aplicación en la que necesite controlar algunos parámetros, alguna configuración con botones y demás, pues ya todo incorporado en la propia pantalla. ¿De acuerdo? Vamos a pasar ahora a otro tipo de pantalla que hace uso del cristal líquido, que en este caso serían los displays FSC, Field Sequential Color. Aquí lo que vamos a tener es un modo, digamos, de LCD de alta velocidad con una retroiluminación que va a ser de distintos colores, una retroiluminación LED RGB, ¿vale? A diferencia de antes que teníamos una única luz blanca de fondo y en función de cómo yo vaya moviendo, pues bloquear el paso de la luz o no, o en el caso de que sea a color, pues en función de los filtros, cómo vaya yo aplicando los voltajes a cada subpíxel de esos píxeles, en este caso lo que vamos a tener es un panel retroiluminado RGB y de forma secuencial ir mostrando los colores de forma secuencial. Primero uno, después otro y después el siguiente. ¿Por qué? Porque vamos a hacer uso, digamos, de una característica del ojo humano, que sería lo que se llama, ¿no?, la persistencia del ojo humano. Entonces, al mostrar esas imágenes de distintos colores a alta velocidad, en nuestro cerebro únicamente las vamos a ver como una única imagen fija. No vamos a ver ese parpadeo de imágenes. Entonces, en este caso, lo que vamos a ir haciendo es, primero mostramos un color, después mostramos el siguiente, después mostramos el otro, a una velocidad tan rápida que nuestro cerebro va a pensar que es digamos, una única imagen. No vamos a tener como estaba comentando, ese parpadeo de imágenes, esa secuencia de un color y otro. Entonces, lo que vamos a conseguir es una pantalla a color en la que, haciendo uso de una retroiluminación RGB y sin tener que utilizar filtros en lo que es una de las capas de polarización del cristal LCD, podremos ir cambiando la imagen que yo quiera mostrar. Entonces, para ello, a través de software de mi aplicación, podré ir cambiando esos colores y mostrar la imagen que yo desee en la pantalla. Como comenté con el caso anterior, también vamos a tener pantallas con diseños personalizados para nuestras aplicaciones. Vamos a tener un alto contraste, una facilidad a la hora de diseñar estas pantallas, porque, como digo, simplemente vamos a ir bloqueando la luz del fondo, no vamos a tener que ir bloqueando a la vez 3 tipos de luces distintas, o sea, 3 filtros distintos y demás. Estas pantallas tienen un bajo MOQ, van a consumir menos que una pantalla de color típica y una alta velocidad de respuesta, así como un alto brillo. Como digo, esta solución es, digamos, una solución ya personalizada, en la que vamos a tener que diseñar el tipo de pantalla y qué información quiero mostrar yo en la pantalla. De antemano, tendría que saberlo de antemano. La siguiente de las pantallas de las que vamos a hablar, vamos a hacer aquí un pequeño paréntesis, ¿vale? Porque vamos a hablar de los displays de OLED, que no son displays de cristal líquido, ¿vale? Son otra alternativa, una evolución al tema de los displays, pero es un tipo de pantalla muy similar a lo que ya hemos comentado, pero en este caso basado en otra tecnología. En este caso, los displays OLED, que serían los Organic Light Emitting Diodes, son diodos emisores de luz, en el que no vamos a tener que hacer uso de una luz de fondo, de un backlight, y después unos filtros de color para ir dejando pasar la cantidad de luz que yo quiera por cada uno de esos filtros, sino que en este caso lo que vamos a tener son LEDs que cada uno de ellos va a iluminar de forma independiente los colores, por ejemplo, RGB. ¿Qué vamos a conseguir con esto? No vamos a necesitar una luz de fondo como necesitamos en un cristal líquido, por lo que ya vamos a reducir el consumo y también vamos a reducir el espesor de la pantalla, porque, como decimos, no vamos a tener esa luz de fondo. Vamos a tener unos colores más nítidos, una mejor relación de contraste
Y, por ejemplo, los negros aquí sí van a ser negros puros porque el negro en este caso va a ser la ausencia de luz. De manera que al no tener una luz de fondo blanca traspasando la pantalla, aquí directamente los negros van a ser negros puros 100% y podremos tener una mejor calidad de imagen también en cualquier ángulo de visión. Entonces vamos a ver algunas soluciones que son similares a las que ya teníamos en cristal líquido, pero en tecnología OLED. ¿Vale? Aquí, como estamos viendo, vemos, por ejemplo, dos módulos que serían 16 por 2 como teníamos antes en los de cristal líquido, pero en este caso de tecnología OLED y directamente para poder reemplazar cualquier módulo de cristal líquido que podamos estar utilizando. ¿Vale? Entonces, en este caso, como vemos, son prestaciones muy similares a las que teníamos antes, 16 por 2, podemos elegir el color que queramos representar, que queramos utilizar, soportará distintos tipos de interfaces de comunicación, una interfaz serie paralelo, una interfaz, por ejemplo, I2C, rango de temperatura de menos 40 a 80 grados centígrados y también distintos tipos de idiomas. ¿Vale? Entonces, como vemos aquí, podremos darle una nueva, digamos, visión a esas pantallas que estemos utilizando, darle un poquito más de calidad en función, por ejemplo, de dónde yo vaya a ver esas pantallas. Dependerá un poco de si la luz de fondo me va a molestar, si voy a tener la suficiente luz para poder ver bien la pantalla, etcétera, etcétera. Entonces, un poco aquí, en función de lo que nosotros necesitemos, también van a existir estas opciones en tecnología OLED. Pero no solo vamos a tener displays OLED para mostrar caracteres así como en filas y columnas, sino que también vamos a tener displays OLED para mostrar gráficos, imágenes y demás. Como comentaba al principio, vamos a ver de los 0,5 pulgadas hasta ya algunas de mayor tamaño, ¿vale? Entonces, en este caso, vemos aquí una de 0,96 pulgadas de 64 por 128 píxeles. Aquí tendríamos el tamaño del punto y demás. Y lo que nos puede resultar interesante a la hora de elegir una u otra va a ser también la interfaz que nosotros queramos utilizar para conectarnos a nuestra aplicación. Para la interfaz paralelo, por ejemplo, o SPI. Aquí tenemos algunos ejemplos de distintos displays de Volimin en tecnología OLED. Y aquí tenemos otro tipo de pantallas también, pero ya como vemos, incluso hasta en forma. Aquí ya tenemos para una pantalla circular, ya una pantalla un poco más grande, 1,77, 3 pulgadas, 5,5 pulgadas. Entonces aquí, como estamos viendo, vamos a poder elegir un poco la pantalla que más cumpla con las especificaciones que yo necesito para mi diseño. Como comentaba, también a tener en cuenta, aparte del tamaño y la resolución, la interfaz que yo quiera poder utilizar en mi aplicación a la hora de conectar este tipo de pantalla. ¿Vale? Entonces, como vemos, esto sería una alternativa a la que vimos antes. Ahora vamos a pasar a los displays ya un poco más grandes, ¿vale? Ya un poco más completos, los displays LCD TFT, ¿vale? En este caso, aquí vamos a empezar ya, digamos, a mostrar imágenes a una mayor resolución, una mayor cantidad de colores y demás. Entonces, esto ya va a añadirle una complejidad a los sistemas sencillos que teníamos en las imágenes, en las pantallas LCD para representar caracteres o para representar gráficos, ¿vale? Porque en ese tipo de pantallas, los segmentos, los píxeles, digamos, los segmentos, se podrá aplicar un voltaje de forma independiente a cada uno de ellos sin interferir en los segmentos que estén a su lado. ¿Qué ocurre? Y a la hora de ir añadiendo una mayor cantidad de píxeles, mayor color y demás, ya esa cantidad, digamos, de conectores que yo necesito para poder ir controlando cada segmento de forma independiente ya se vuelve insostenible. Ya que tendríamos que necesitar millones de conectores para poder controlar independientemente cada uno de esos píxeles, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? En este tipo de tecnología vamos a utilizar, los píxeles a colocarlos, digamos, de forma en una malla y lo vamos a controlar a través de una malla, digamos, de transistores, de forma que por filas y columnas podamos ir con esos transistores, ir controlando cada uno de los píxeles. De esta manera vamos a poder controlar pantallas cada vez más grandes, con una mayor densidad de píxeles y representar imágenes a una mayor resolución. ¿De acuerdo? En este caso, pues vamos a tener aquí displays que van desde los 0,96 pulgadas también hasta ya displays de 10,1 pulgadas, opciones personalizadas en las que vamos a poder tener en cuenta pues el brillo, el alto brillo que necesiten en la pantalla, la incorporación o no de un panel táctil, capacitivo o resistivo, cubierta en la pantalla, también si queremos utilizar un panel IPS en el tipo de pantalla, en este tipo de pantalla que yo quiera utilizar, y también vamos a tener distintos tipos de interfaces
a la hora de poder conectar estas pantallas, ¿vale? Vamos a tener interfaz UART, paralelo, SPI, RGB, TTL, también interfaz HDMI o LVDS. De forma que ya podemos tener aquí una pantalla más completa para poder representar imágenes o lo que nosotros necesitemos representar, pero ya con unos estándares, ya unas interfaces ya estándares dispuestas para conectar directamente a la placa, como vemos ahí, pues con un conector LVDS, por ejemplo, directamente a las placas que vayamos a utilizar. Entonces vamos a tener en cuenta, pues, qué resolución quiero utilizar, qué calidad de pantalla quiero utilizar, qué nivel de brillo, si quiero que tenga panel táctil, luego no panel táctil, qué tipo de interfaz voy a necesitar. Entonces, eso vamos a poder seleccionarlo entre el amplio catálogo, digamos, de productos que tiene que ofrecer Volimim para este tipo de tecnología. Aquí vamos a mostrar algunas de ellas, ¿vale? Aquí vemos las más pequeñas de catálogo que ofrece Volimim, como vemos, de 0,96 pulgadas, de un formato, digamos, de 80 por 160 píxeles. Tenemos aquí después el tamaño que tiene lo que es la pantalla en sí, así como el tamaño, el área efectiva sobre la que vamos a representar las imágenes, el tipo, el brillo, el nivel de intensidad que vamos a tener en este tipo de pantallas, qué ángulos de visión vamos a poder conseguir con este tipo de pantallas, porque como comentaba, depende de cómo vayamos a utilizar este tipo de aplicaciones, dónde se vaya a conectar la pantalla, cómo voy yo a ver esa pantalla, pues voy a tener que tener en cuenta el ángulo de visión para el que está preparado ese tipo de pantalla. Y además también tener en cuenta el interfaz sobre el que va a estar, digamos, implementado en esta pantalla que yo quiera seleccionar. Por ejemplo, como vemos aquí, interfaz SPI, paralelo o paralelo SPI. Aquí a continuación vemos ya unas pantallas que ya son un poquito más grandes, ya tienen una mayor resolución, también distintos tipos de nivel de brillo, ángulos de visión, y aquí ya vemos otro tipo de interfaz, por ejemplo, la interfaz RGB o RGB 18 bits. Entonces aquí ya, como vemos, ya vamos obteniendo distintos tipos de configuraciones para nuestras aplicaciones. Y tenemos más pantallas de distintos tamaños para ir haciéndonos una idea, pues que todo tipo de pantallas, de esos 3, 5, 7 pulgadas, 8 pulgadas, y entonces poder elegir qué tipo de pantalla elegir para mi aplicación, que sea compatible también con el controlador que vaya a utilizar y demás. Y aquí por último vemos pues ya una clasificación de pantallas, mismas pantallas, pero con distinto interfaz de comunicación. Por ejemplo, me interesa una pantalla, pero en vez de paralelo, que sea con SPI con 4 cables, ¿vale? Entonces aquí vamos a poder ir eligiendo la opción que más se adecue a nuestras necesidades para cumplir con las especificaciones de mi aplicación. ¿De acuerdo? Entonces aquí como vemos, vamos a poder elegir entre múltiples opciones y ya después, pues si queremos que tenga panel táctil, que no lo tenga, que si es resistivo, capacitivo, cubierta, etcétera, etcétera. Entonces, vamos a poder elegir entre un amplio catálogo, digamos, de opciones. Ahora vamos a pasar a una nueva, digamos, un nuevo tipo de solución en el que ya vamos a dejar de lado lo que es la pantalla única que yo vaya a conectar en mi aplicación, sino que vamos a ir un paso más allá y vamos a mostrar unas pantallas que ya, digamos, vienen en el sistema embebido, ¿vale? Son unos sistemas en los que ya tenemos la pantalla y un sistema integrado basado en un microcontrolador que puede ser de 8, de 16 o de 32 bits. Esto me vendrá bien, por ejemplo, para esas aplicaciones en las que no requiera de mucho procesamiento, no requiera un sistema potente, una placa potente para controlar o para mostrar cierto tipo de información, sino que ya directamente tendría un sistema embebido sobre el que poder mostrar la información directamente. Sistemas que ya pues, pueden tener una interfaz SPI, I2C, RS232, RS422, incluso, por ejemplo, CAN bus en algunas de las opciones que tiene. Además, pueden venir incorporadas con GPIO, panel táctil capacitivo, resistivo, distintos ADCs también, depende de la versión que elijamos, e incluso ya algunos de estos sistemas ya incluso con Wi-Fi y Bluetooth. De algunos de los que tienen, desde las más sencillas, digamos, sistemas con pantallas de caracteres 20 por 2, ¿vale? Como vemos aquí ya, pues con la memoria de 64 kilobytes o 8K para una memoria CRAM, digamos, para poder cargar nuestras aplicaciones, nuestras pequeñas aplicaciones que se van a conectar, por ejemplo, a un sensor y directamente conectar ese sensor a esta plaquita y ya mostrar la información sin tener que hacer uso de una placa externa sobre la que conectar el sensor, conectar la pantalla, etcétera, sino que ya lo tengo todo aquí incorporado, hasta ya, como vemos al final, ya sistemas más completos con pantallas de 7 pulgadas,
resolución 800 por 480, memoria DDR3, puertos USB, 4 ADC, soporte para Wi-Fi, soporte para Bluetooth. Entonces, como vemos, ya tenemos unas soluciones ya más completas. Entonces, para este caso, para este tipo de soluciones, vamos a tener, por ejemplo, aquí un árbol, digamos, sobre el que una toma de decisiones sobre la que yo poder ir eligiendo y obtener la pantalla que más se acerca a lo que yo necesito. Entonces, en este caso, por ejemplo, si yo no necesito un sistema operativo, ya después tendría que elegir pues, si quiero que mi pantalla sea monocromo, multicolor, y ya después, en función, pues, si es de caracteres, si es gráfico, tamaño de la pantalla, si quiero que tenga tecnología OLED, tecnología LCD, si quiero que venga con Wi-Fi, sin Wi-Fi, por ejemplo, con el número de GPIOS a tener en cuenta, si va a venir con panel táctil o no lo tiene, el consumo, qué interfaz tiene, SPI, I2C. Entonces, como vemos aquí, vamos a tener múltiples opciones para yo poder elegir una de ellas para mi aplicación y que sea lo más, digamos, que se adecue lo máximo a nuestro diseño. Por ejemplo, allí a la parte de la derecha, en el caso de que necesite un sistema operativo, ya aquí tenemos dos opciones. Una de ellas, por ejemplo, basado ya en un sistema operativo Linux, basado en Debian, ¿vale? Entonces vamos a ver un par de ellas así un poco a grandes rasgos. Una muy sencilla de 20 por 2, un display de caracteres de 20 por 2, en este caso basado en un procesador, en un microcontrolador de microchip, un PIC 24F, en este caso de 16 bits. Y como vemos aquí, ya con las memorias incorporadas para yo poder cargar mi pequeño programa en esta placa y después tendré distintos tipos de interfaces, como la interfaz I2C, tendremos por ejemplo RS232 y demás para poder conectar conectar a mi placa pues lo que yo necesite para poder hacer uso de esta aplicación. ¿Vale? Como vemos, es una placa bastante sencilla para mostrar una información de lo más sencillo posible, pero ya nos ahorramos tener que hacer uso de una placa externa para mi aplicación. Aquí vamos a tener como una opción, digamos, más top, la más completa, en la que ya estaríamos haciendo uso de un microcontrolador de microprocesador de 32 bits basado en ARM, ¿vale? 600 MHz ARM Cortex A8, con un sistema operativo Linux con una distribución de Debian. En este caso, una memoria DDR3 de 512 MB, e incluso ya con un almacenamiento interno eMMC de 4 GB. Tenemos conectividad Ethernet, Wi-Fi, Bluetooth, altavoz incorporado, entrada de auriculares, USB, interfaz tenemos para ADC, 4 canales con 12 bits de resolución, soporta RS232, 8 GPIO. Como vemos, ya tenemos aquí un sistema completo para poder incorporar directamente y utilizarlo en mi desarrollo, en mi aplicación, sin tener que estar diseñando lo que es la placa de software, la placa hardware que va detrás y que va a hacer uso, pues, donde voy a tener el microcontrolador para controlar distintos sensores, botones, etcétera. Entonces, ya aquí tendríamos una versión ya completa y lista para usar. También con opción de panel táctil capacitivo, soporte de tarjeta SD y demás. Entonces, como vemos, ya es una opción bastante completa e interesante para este tipo de aplicación. Entonces, como hemos visto hasta ahora, en este caso Volimi ofrece desde las pantallas más sencillas que todos podemos conocer y que hemos podido utilizar de, por ejemplo, 8x2 para mostrar simplemente caracteres, a ya versiones cada vez más completas en función de la aplicación que yo vaya a utilizar, paneles OLED, paneles TFT ya de 10 pulgadas, por ejemplo, o ya tener paneles, displays integrados con un sistema ya con microcontrolador o microprocesador. Entonces, hemos visto que ofrecen un amplio catálogo de productos, desde lo más sencillo hasta ya versiones bastante más completas y complejas. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es, vamos a revisar de forma genérica un poco lo que son las opciones que tenemos en cuanto a tinta electrónica, y para ello vamos a ir viendo vamos a ir viendo algunos ejemplos, tanto el fabricante E-Ink como el de Avalue. Uno cuando piensa en tinta electrónica, lo primero que le viene a la mente es, por ejemplo, lo que vemos en pantalla. Un panel, un display ya preparado para un libro electrónico. Ahí es donde se han hecho popularmente, digamos, famosos. Es donde han tenido el mayor éxito. Lo que pasa es que estas pantallas cada vez han ido evolucionando, cada vez van teniendo una mejor resolución, vamos añadiendo colores, va cambiando el tamaño y nos van a resultar interesantes, por ejemplo, para aplicaciones en las que yo simplemente necesite mostrar una información estática. Pero en este caso, teniendo en cuenta que voy a tener un menor consumo, una resolución bastante que se va a poder ver, una imagen bastante decente, no vamos a tener problemas
de la luz de fondo que tengamos, sino que vamos a depender, por ejemplo, de una aplicación en la calle, por ejemplo, para un panel de autobuses, una estación de una parada de autobuses, ver ahí, por ejemplo, en mapa, las líneas y demás, pero encima podemos actualizar esa información y siempre estar actualizada y tener una pantalla que no parezca realmente una pantalla, sino que parezca un papel, pero aquí de forma, digamos, controlada de forma electrónica. Entonces, aquí es donde vamos a ver este tipo de aplicación de pantalla. Vamos a ver del fabricante E-Ink unos módulos de tinta electrónica de alta resolución. Como vemos aquí, en este caso el módulo AB1024 EGA, que es un módulo de 5,65 pulgadas y vamos a tener hasta 7 colores para mostrar en pantalla. Vamos a tener negro, blanco, rojo, amarillo, azul, verde, naranja. Vamos a tener aquí que esta pantalla tiene un backplane de cristal, ¿vale? Y sobre ella, pues nosotros podremos representar las imágenes o el texto que nosotros queramos ya a color. Por ejemplo, en los supermercados para mostrar el precio o en típica tienda de electrónica en la que vemos pues el modelo del dispositivo, el precio, algunas características y demás. Pero en este caso, en vez de recurrir a un panel, digamos, a una etiqueta, pues ya tendríamos un panel electrónico, pero que simula ese tipo de visión, ¿vale? Como si fuese un papel. Aquí vamos a ver con otro tipo de características, que sería la VA3200 DOA, que en este caso es un panel flexible, en este caso de 4,05 pulgadas, ¿vale? Con un grosor, como vemos ahí, de solo 0,8 milímetros, y en este caso vamos a tener simplemente blanco y negro, ¿vale? Entonces, como vemos aquí, va a ser un panel flexible que ya se nos puede ir ocurriendo en qué tipo de aplicaciones poder incorporar este tipo de módulo, por ejemplo, para etiquetado de algún producto, control de información de algún contenedor, algún paquete, etcétera, etcétera. De forma que podamos representar en esta pantalla flexible, por la información que nosotros necesitemos en blanco. Un paso más allá en cuanto a estas tecnologías de tinta electrónica y mostrar información a color, ya tendríamos aquí información, digamos, pantallas de alta resolución a color. En este caso sería la AC13C3UT1, que es un módulo de 13,3 pulgadas con una resolución de 1600 por 1200 y, como comenté al principio en la parte, digamos, teórica, va a ser uso de 4 pigmentos de color por píxel, el cian, magenta, el amarillo y el blanco, ¿vale? De manera que vamos a poder representar imágenes con una alta definición, con una alta calidad, en estos paneles de tinta electrónica, que como vemos aquí, panel de solo 0,953 milímetros de grosor. El backplane va a ser de cristal, pero como ya vemos, por ejemplo, en un panel de información bajo consumo, ultra bajo consumo, panel de información estático, pues podemos representar imágenes a color, a todo color, sin perder calidad. Ya ha sido ya esta tecnología ha ido evolucionando y ya tenemos pantallas de cada vez mayor tamaño. En este caso vemos una pantalla de 31,2 pulgadas, que es la VA3200UAA, que como digo, una pantalla de 31 pulgadas, una resolución de 2560 por 1440, solo 0,8 milímetros de grosor, y vamos a poder representar hasta 16 tonos de la escala de grises. También vamos a tener un backplane de cristal y, como vemos aquí, nos puede ir haciendo idea de dónde poder hacer uso de este tipo de aplicación, ¿vale? En la que nosotros poder actualizar diariamente, cada hora o lo que fuese, la información a mostrar en la pantalla, en esta pantalla de 31 pulgadas. Entonces, como vemos, ya hemos pasado de cómo empezaron estas pantallas de tinta electrónica en esos pequeños libros electrónicos de solo 10 pulgadas, 7 pulgadas y demás, hasta ya cada vez ir creciendo, tener pantallas flexibles, pantallas de 30, 40 pulgadas, incluso ya pantallas a todo color para representar todo este tipo toda la información que nosotros necesitemos. He mostrado algunas de ellas, ¿vale? Las que son así un poco, tienen características un poco distintas unas de otras, pero como vemos van a haber un gran número de módulos en función, pues, del tamaño, del área efectiva, de la cantidad de píxeles por pulgada y del tipo de tecnología de backplane, por ejemplo, si quiero que sea rígido con cristal o sea flexible. Entonces aquí vamos a ir viendo distintos tipos de pantallas clasificados por tamaño, resolución, densidad de píxeles, el tipo de tecnología y si es flexible, por ejemplo, o de cristal. Este tipo de tecnología, ¿vale? No es un tipo de tecnología que esté muy arraigado hoy día, digamos, en las aplicaciones electrónicas y demás, pero cada vez se va haciendo un huequito en estas aplicaciones
y nos va a resultar interesante poder hacer uso de kits de desarrollos que ya el propio fabricante dispone para poder ir aprendiendo a manejar estas pantallas un poco en función de la aplicación que yo quiera llevar a cabo, ¿vale? Como vemos aquí en la izquierda, en la tabla de la izquierda, en función de la aplicación, que si un e-reader, una nota, digamos, como si fuese una tablet, etiquetas para un wearable, una tarjeta inteligente, información y demás, pues vamos a tener distintos tipos de kits de desarrollo que el propio fabricante nos sugiere para poder aprender a hacer uso de estas pantallas y poder ya nosotros aprender de ellas e implementarlas ya en nuestros diseños, en nuestras aplicaciones. Es como vemos, ya este fabricante nos proporciona la pantalla, así como los kits de desarrollo. Y ahora lo que vamos a ver es, haciendo uso de las pantallas que desarrolla E-Ink, cómo Avalue desarrolla sus propios productos ya acabados haciendo uso de esas pantallas, ¿vale? Vamos a poder ver una serie de productos un poco en función del tipo de campo al que yo quiera destinar, ¿vale? Vamos a poder ver paneles de 42 pulgadas como la que vemos aquí en verde, la columna, digamos, en verde, 42 pulgadas, basado en un procesador IMX7 de NXP, ya viene con tarjeta para micro SD, memoria eMMC integrado, una opción de M.2, conector RJ45, panel, la parte frontal IP65 y demás. Entonces, como vemos, ya vemos un panel de 42 pulgadas ya finalizado, ya completo, para yo poder mostrar información, por ejemplo, en un hospital, en una fábrica, en una industria, donde a mí se me pueda ocurrir incorporar este tipo de panel, ¿vale? También podemos ver, como en la parte en morado, digamos, paneles también de 30 pulgadas, ya más sencillos, pero por ejemplo, eso, para un panel de información turística, para el medio de transporte, lo que se nos pueda ocurrir para poder representar en este tipo de pantallas. Y ya después, en formato tablet o ya unas tarjetas, digamos, por ejemplo, para conectar en la cama de un paciente, o puede ser la etiqueta para unos productos en el almacén, para controlar el stock del almacén, la información de qué productos hay dentro de estas cajas, etcétera, etcétera. Van a haber una serie también de opciones ya de 13 pulgadas, 5 pulgadas, ya con todo integrado, memoria, procesador, eMMC, conectores, bajo consumo, etcétera, ya todo preparado para poder utilizar estas aplicaciones ya, digamos, finalizadas con las pantallas del fabricante EIN. Entonces, como hemos visto, hemos ido dando un repaso por todo desde las pantallas, de las primeras pantallas LCD más sencillas hasta ya pantallas LCD más completas, tecnología OLED y ya tecnología de tinta electrónica, cómo hemos ido evolucionando desde lo que era la pantalla más sencilla para, por ejemplo, leer un libro, hasta ya, como vemos, pantallas de 40 pulgadas, pantallas a todo color y demás, para nuestras aplicaciones que cada vez, por ejemplo, requieran consumir mucho menos consumo eléctrico respecto a las otras pantallas. Entonces, como vemos, ya vamos a ir evolucionando y poder elegir un tipo de pantalla u otra en función de la información que yo quiera mostrar y del tipo de aplicación que yo quiera desarrollar, ¿vale? Entonces, hasta aquí vamos a dejar el webinar dedicado a pantallas, que como hemos dicho, hemos hecho un pequeño repaso por todo tipo de tecnologías y opciones disponibles en el mercado. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Carlos. Súper interesante. La verdad, has hecho un repaso sobre todas las tecnologías disponibles en estos momentos de displays y además claro, con ejemplos. Así que muchísimas gracias por esta presentación tan elaborada. Gracias. Bueno, estábamos en el turno de preguntas. En realidad no tenemos preguntas en el día de hoy, así que la verdad que ha sido muy clara la presentación. Así que nada, Carlos, muchísimas gracias a todos los asistentes. Daros las gracias también por vuestro tiempo y por vuestra asistencia y esperamos poder veros en las siguientes, en próximos webinars que comenzaremos otra vez a partir de septiembre después de nuestras vacaciones. Así que nada, muchísimas gracias a todos. Carlos, muchísimas gracias y nos vemos en la siguiente. Muchas gracias a todos y que tengan un buen día. Hasta luego.